Los discípulos se encontraban en Galilea y en un momento de su plática están juntos. Dice uno de ellos, específicamente Pedro, dice: voy a ir a pescar. A lo que los demás responden y dicen: vamos a pescar contigo. Se van, allí dice la narración, al mar de Tiberias, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 21. Y se pasan un muy buen tiempo ahí tratando de pescar, y la historia dice que no pescan absolutamente nada. En ese ínter, en lo que ellos están haciendo esto, se acerca un hombre al cual lo más seguro es que haya sido el apóstol Juan. Identifica como el maestro, como el Señor. Le dice al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro deja de pescar y va a donde se encuentra Jesús. Jesús le pide unos peces para comer, y a lo que el apóstol Pedro dice: no hemos pescado absolutamente nada. Jesús les dice: vuelvan a echar la red, échenlo al lado derecho, y dice que pescan una gran cantidad de peces. Le llevan a Jesús unos peces y comen todos allí en armonía, el maestro con todos sus discípulos. Sin embargo, ni Jesús se revela como tal, ni los discípulos le preguntan quién era él. ¿Qué diferencias habría? Yo no lo sé, pero es lo que la historia aquí nos narra. Dice que esta era la tercera vez que Jesucristo se aparecía o se presentaba delante de sus discípulos después de su resurrección. Después de que sucede todo esto, se ponen a platicar. Ellos están conversando, allí están cerca del mar, lo más seguro, y surge una pregunta que Jesucristo la hace en 3 ocasiones. Antes de ver esta pregunta, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias porque tú sigues moviéndote en medio de nosotros, tú sigues hablando a nuestra vida, tú sigues manifestándote a todo aquel, Señor, que te busca. Tu palabra es clara y es específica, Señor. Tu palabra sigue siendo verdad para nosotros hoy, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que así como te acercaste a aquellos discípulos que se encontraban en aquel lugar pescando, así te acerques tú, Señor, a nuestra vida. Y, Señor, si es necesario, aún nos confrontes, bendito Dios, con tus palabras, Padre, para que esto nos lleve a amarte más, para que nos lleve a servirte como tú lo demandas, Padre, para que nos lleve a depender totalmente de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya de por sí la pesca que hicieron es todo un tema de una predicación o de un estudio muy extenso. Sin embargo, yo no quiero centrarme tanto en eso solamente lo puse ahí como el trasfondo de la historia o el contexto, como decimos a veces, de la historia que se desarrolla versículos más adelante. Dice a partir del verso número 15 que Jesús empieza este diálogo con sus discípulos. Están comiendo o comieron, y se dirige después a Simón, hijo de Jonás, y le hace una pregunta. Primero, lo que nosotros encontramos aquí, esta pregunta no se la hizo a ninguno de los otros discípulos. Dice cuando menos ahí por nombre que se encontraba también Tomás, estaba Natanael y estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Ellos eran los que se encontraban, al menos se identifican directamente, estaban allí en aquel lugar con Jesús. A uno de ellos se le identifica como el discípulo al cual Jesús amaba. Si Jesús esperaba una respuesta elocuente o favorable o llena de detalles, quizás a quien debió haberle preguntado era el apóstol Juan.
Algunos identifican al apóstol Juan como el apóstol del amor, porque si ustedes leen su evangelio y sus 3 cartas, una de las cosas que más destaca es que Juan habla mucho acerca del amor, al punto de que Juan llega a la conclusión de que Dios en su esencia es amor, amor para con nosotros. Sin embargo, no le pregunta a él, no le pregunta tampoco a aquel discípulo que había dicho: si yo no meto mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, yo no voy a creer. A quien Jesús le dice: mira, Tomás, no seas incrédulo, sino sé un creyente, porque son bienaventurados los que sin ver creen. No le dijo a este discípulo, no le dijo tampoco a Natanael. Natanael, que al inicio de este evangelio, cuando Jesús se acerca o se va acercando delante de él, dice Jesús de este discípulo: este es un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Para lo que Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesucristo le dice: antes de que yo llegara aquí, vi que estabas debajo de la higuera. A lo que Natanael le responde y le dice: Señor mío y Dios mío. Quizás de ellos 3 pudo haber recibido una respuesta favorable. Tomás quizás pudo haberle dicho: Señor, ¿cómo no te voy a amar si ya palpé con mis manos lo que tú hiciste por mí? No solamente lo vi, no solamente lo recibí, no, lo palpé. Yo pienso que los demás discípulos también lo hicieron, aun cuando la historia no lo menciona así literalmente, pero sí dice que Jesús les enseñó a todos sus discípulos sus manos y su costado. Natanael, quien le había dicho: Señor mío y Dios mío, ¿cómo no te voy a amar si ya estuve contigo en todo el trayecto de tu ministerio? No le pregunta a ellos, le pregunta al apóstol Pedro. Es a Pedro a quien se dirige directamente. Y no es una pregunta general, no es una cuestión general, como Jesús había tratado en algunas otras ocasiones, algunos eventos que iban a estar por suceder, en especial de cómo él iba a ser entregado y quiénes lo iban a traicionar y quiénes lo iban a dejar solo. Cuando todos se preguntaban: bueno, ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Jacobo? ¿Será Mateo? ¿Quién? No, esta sí es una pregunta muy directa. Y es ahí donde surge el título de esta mi predicación, donde es a ti, es a mí, a quien Jesús se dirige y nos dice: ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos el trasfondo del verdadero amor, tenemos que irnos al amor de Dios para con nosotros. Porque yo les he dicho en otras ocasiones, el amor de Dios es medible. Es medible en el sentido de sus acciones. Es medible en el sentido de lo que Él hizo por ti y por mí. Dice que nos amó tanto que envió a su Hijo. Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ahora cambia la moneda. El otro lado de la moneda no es solamente que Dios o Jesús nos ame, es: tú amas a Jesús, tú amas a Dios. Y aquí se nos presenta en 3 ocasiones la misma pregunta, porque la respuesta pudiera ser automática y decir: sí lo amamos, sí lo amamos, como una respuesta de cortesía, como cuando le decimos a alguien: esta es tu casa cuando se te ofrezca, estoy aquí para cuando me necesites. A veces son respuestas automáticas, como cuando alguien nos hace un favor y decimos gracias, y la respuesta automática es: de nada.
A veces se nos hacen preguntas donde las respuestas son meramente formulismo. Y a veces así le respondemos a Dios. Sin embargo, si vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, con quien Dios hacía diálogos directos, a quien Dios les preguntaba y les argumentaba y los movía por propósitos específicos, Dios esperaba una respuesta de ellos. Y esa respuesta también la está esperando de ti y de mí. Como le preguntó a aquel hombre llamado Pedro: Pedro, ¿me amas? Y si nosotros vemos así rápidamente la historia de Pedro, que es uno de los discípulos que más se mencionan en los evangelios, cercano al ministerio de Jesús, nosotros podemos quizás llegar a la conclusión de que Pedro sí lo amaba, como también podemos llegar a la conclusión de que Pedro no lo amaba. Podemos llegar a la conclusión de que sí lo amaba. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se acerca a las barcas que estaban ahí preparándose para salir de pesca, encuentra que allí está Pedro y le dice: sígueme. Y él deja la barca, deja a su padre y se va con Jesús. Cuando él tiene una necesidad en casa porque su suegra está enferma, va con Jesús y lo lleva a la casa de su suegra. Y ahí Jesucristo hace uno de los grandes milagros. Y podemos llegar a la conclusión también porque fue Él el que dijo en el momento que Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Él pudo responder y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos llegar a la conclusión de que sí lo amaba porque cuando Jesús va y sube al monte de la transfiguración, Pedro es uno de los que están allí con él. Allí está el apóstol Pedro, siempre presente, siempre figurando, siempre haciendo cosas que lo dejaron de una manera bien plasmada su vida y ministerio con Jesús aquí en los evangelios. Es a ese Pedro al que le pregunta. Pero también les decía, podemos llegar a la conclusión de que no lo amaba, porque quizás pudiéramos ser un tanto críticos y decir: pues sí, pero cuando Jesús lo llama para que camine sobre el mar, él se empieza a hundir, porque la Escritura dice llegamos a conclusiones de que tuvo temor, de que tuvo dudas, de que no tuvo la confianza suficiente y por eso se hundió. A lo que Jesús le dice: tienes que tener fe. Y yo les puedo decir que quizás si yo me hubiera encontrado en esa situación, no hubiera dado ni un paso en el mar, algo que me hubiera hundido en el mar. Es ese el apóstol Pedro que le dijo a Jesús y comprometió su palabra y su integridad diciendo: Señor, yo te voy a ser fiel y voy a estar contigo aún hasta la muerte. Cuando Jesús iba a ser ya apresado. A lo que Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y tal como Jesús lo dijo, así sucedió. Pudiéramos llegar a la conclusión: lo negó porque verdaderamente no lo amaba, porque dudaba. Yo no sé, pero fue a él al que le preguntó. Si nosotros hiciéramos humanamente un análisis, pudiéramos llegar a las 2 conclusiones: unos que sí lo amaba y otros a lo mejor decir no lo amaba tanto. O como algunos que sacan las raíces griegas: yo no sé griego, por eso no puedo hablar mucho del tema, que dicen: es que cuando Jesús le pregunta ¿me amas, Pedro? No le responde sí te amo, sino sí te quiero. Puede ser que haya sido así, pero Jesús se dirige a él y le dice: me amas. A lo que tenemos que agregarle algo importante en este primer me amas. Jesús le dice: me amas más que todos estos. ¿Cuántos estaban? Yo no sé, pero han de haber estado un buen grupo. No creo que hayan sido solamente los que ya mencioné o los que aquí la historia menciona. Yo pienso que estaban, si no todos, casi todos los que le seguían de cerca.
y le pregunta, ¿me amas más que estos? Y el apóstol Pedro acertadamente le dice, porque su respuesta a esta pregunta, si ustedes están ahí en su Biblia, en el capítulo número 21, verso número 15, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No le dice solamente me amas, le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Esto nos lleva a una pregunta muy personal. Muy personal. Dios se mueve en una comunidad de creyentes llamada iglesia, en un cuerpo de creyentes llamado iglesia, o en un edificio, si así lo quieres llamar, donde el mismo apóstol Pedro dice que somos como piedras vivas que vamos siendo edificados, y se sigue llamando exactamente igual, iglesia. Pero tiene un trato muy directo con nosotros. Y aquí nosotros tenemos que ser conscientes de cuánto le amamos a Dios. Cuánto le amamos a Dios. Porque normalmente nosotros a veces somos muy dados a compararnos con los demás. Tratamos a veces de sobresalir en base a las fallas y a los errores de los demás. A veces nos queremos comparar con los demás. Y aquí Jesús trata una cuestión personal y sí, una cuestión de comparación con los demás. Y le dice, Pedro, tú en tu conciencia, en tu relación conmigo, puedes decir, ¿me amas más que todos estos? El apóstol Pedro en ese momento pudo haber reflexionado y a lo mejor dicho, realmente no le amo tanto, pero su respuesta fue, sí, te amo. Y nosotros tenemos que llegar a esa convicción y esa conclusión, porque de eso depende algunas cosas más que Dios quiere hacer por nosotros. Y allí es donde entran los hombres destacados de la Escritura. Eran hombres que amaban a Dios con todo su corazón. Eran hombres que amaban de una manera fuera de serie a Dios. Por eso Dios los escogió. Por eso Dios hizo cosas grandes y maravillosas con ellos. Si Noé pudo hacer un arca donde Dios trajo salvación para el mundo animal y para su familia y para él, es porque él amaba verdaderamente a Dios. Lo amaba más que todos los de su generación. Dios encontró al justo Noé para poder hacer esa obra. Abraham amaba a Dios de tal manera que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, al cual amaba, y yo creo que lo amaba con todo su corazón. Era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios le prometió, y él estuvo dispuesto cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, entrégamelo en sacrificio. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Moisés amaba a Dios con todo su corazón. Había muchos israelitas allá en Egipto. Todavía estaban organizados como comunidad. Sin embargo, Dios escogió a un hombre que rescató de la muerte, que lo llevó al palacio de donde vivía aquel que procuraba su muerte. Allí fue criado. Salió exiliado por matar a un egipcio y acusado por uno de sus hermanos. Pero amaba a Dios. Cuando él vio una zarza que ardía y no se consumía, él sabía que Dios estaba allí presente. Y cuando fue y quiso resistirse y Dios le dijo, yo te he escogido, él estuvo dispuesto a regresar a Egipto para hacer algo grande y maravilloso, que todavía hasta esta fecha los israelitas recuerdan
como el evento más grande que ha sucedido en su nación. Josué amaba a Dios más que todos los que le rodeaban. Cuando fue enviado junto con Caleb y otros 10 príncipes a inspeccionar la tierra prometida, entrar a este lugar que tenía ciudades amuralladas, que donde había gigantes, él pudo regresar y decía, si Dios está con nosotros, Él puede hacernos que tomemos esta ciudad. Él amaba a Dios con todo su corazón. Por eso Jesús le pregunta a Pedro y le dice, ¿me amas más que todos estos? Porque cuando hay alguien con tales características, Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas, y tú y yo podemos ser parte de ese plan que Dios tiene para nuestro tiempo. No se quedó en el pasado, no se quedó cuando cayeron los muros de Jericó, no se quedó cuando David, a quien también Dios usó porque tenía un corazón grande que amaba a su Creador. Cuando se presentó delante del gigante y con una honda lo derribó y con su propia espada le cortó la cabeza para darle gloria a Israel. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, porque era muy fuerte, porque era muy capaz. No, porque amaba a Dios, y Dios respalda la vida y el ministerio de aquel que le ama. Dios tenía planes grandes y maravillosos para el apóstol Pedro, pero quería ver el nivel con el cual el apóstol Pedro le amaba. Y le dice, ¿me amas más que todos estos? No es actuar con jactancia, sino decir, Señor, si yo te busco, si yo te sirvo, si yo estoy aquí en tu camino, es porque te amo. Y si te fallo, lo reconoceré porque te amo. Y no me justificaré ni me compararé con los demás diciendo que ellos viven de una manera quizás peor que la mía, o que hacen cosas peores que las que yo hago. No, Señor, porque te amo. Mi relación es contigo, personal y única. Ama a Dios con todo tu corazón. Pero Jesús le pregunta por segunda vez y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Dice el verso 16, la segunda vez, nuevamente Jesús le dice, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le responde y le dice, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. La primera vez le dice, apacienta mis corderos. Y la tercera vez le dice, apacienta mis ovejas. Ahí en este capítulo 21, Jesús le dice al apóstol Pedro cuál era la esencia y el propósito de su llamado. Nosotros, cuando amamos a Dios, lo que hacemos para Él no es una carga, no es un compromiso. Hemos escuchado a veces, sobre todo cuando se dan pláticas de motivación personal, cuando se habla acerca de algunas cosas que pueden ayudarnos para sentirnos plenos y felices, y nos dicen que el mejor trabajo que nosotros podemos tener es un trabajo de algo que a nosotros nos gusta hacer, porque va a ser muy ligero, y aparte te van a pagar por él. Bueno, ese es un pensamiento que aplican mucho a la cuestión laboral, pero en la vida de la iglesia, en lo que Dios tiene para ti o para mí, lo vamos a hacer de la mejor manera, en razón de cuánto amamos a Dios.
Cuando Jesús le dice al apóstol Pedro, pastorea mis ovejas y apacienta mis corderos. Esa era la función. El amor no solamente les decía, es una palabra en la cual se dice sí te amo, sino es algo que se puede medir, es algo que se puede mostrar, es algo en lo cual Dios puede darse cuenta con nuestras acciones, con nuestros hechos, que verdaderamente le amamos. Si ustedes leen el libro de los Hechos a partir del capítulo número 2 en adelante, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, se aparece como lenguas de fuego sobre sus cabezas, el primero que se levanta para predicar es el apóstol Pedro. Volvemos a lo mismo, no fue Juan, no fue Jacobo, no fue Andrés, no fue Mateo, no fue Natanael, no fue ninguno de ellos. Ninguno de los 120 que se encontraban en el aposento alto. No, el que se levantó fue el apóstol Pedro. Y empieza a predicar y empieza a compartir. Habla acerca de la muerte de Jesús. Habla acerca de lo que las profecías decían acerca de Jesús. Habla acerca de su resurrección. Habla acerca de lo que el oyente tiene que hacer para alcanzar perdón de pecados y para integrarse a la comunidad de la iglesia. Pero no se quedó allí solamente. No se regresó cada quien a su casa y les dijo, pues ahora sí, a ver cómo le hacen. No, ellos empezaron a vivir como una comunidad de fe, como un verdadero cuerpo, como una iglesia que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así empezaron a vivir en comunión unos con otros. Empezaron a preocuparse por las viudas, empezaron a preocuparse por los huérfanos, empezaron a preocuparse por seguir compartiendo el evangelio, la sana doctrina. Eso era lo que empezaron a hacer. ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Por qué el apóstol Pedro se organiza de esta manera con los demás discípulos, los demás creyentes? Porque el mandamiento o la petición de Jesús para él, en respuesta a su amor, había sido: pastorea, apacienta, cuida a mis ovejas, cuida a aquellos que escuchan y reciben el mensaje de salvación. Acuérdense que Jesús, una de las cosas que más le dolía en su corazón era llegar a Jerusalén y ver a la gente. Y la escritura dice que Jesús los veía y se entristecía mucho porque decía, eran ovejas que no tenían pastor. No tenían quien los cuidara. No tenían quien los cuidara, quien los guiara. No tenían quien lavara sus heridas, los escuchara, los entendiera. No tenían. La iglesia no podía llegar a ser igual que como era el sistema religioso de los tiempos de Jesús. El sistema de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, que lo único que buscaban era su propio bien, y el pueblo y la gente estaban desamparados. No tenían pastor. Cuando el apóstol Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, eso determinaba lo que él tenía que hacer para su Dios, para su Señor, para su Salvador. Y lo que hace es que empieza a compartir, empieza a predicar, empieza a llevar el evangelio, empieza a organizar la vida de la iglesia de tal manera que algunos opinan y dicen que Jerusalén casi se convierte completa al cristianismo. Y empiezan a salir a predicar a otros lugares, y aún en los tiempos más difíciles, más complicados, donde algunos de ellos, y en especial el apóstol Pedro y Juan, en algún momento inclusive van a la cárcel, ellos se mantienen firmes diciendo, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque estaban muy convencidos solamente de que su mensaje era real. No, era porque amaban a su Señor. Estuvieron dispuestos, la mayoría de ellos, a ir hasta la muerte por el amor a Jesús.
Con esto no quiero decir que todos son predicadores, pastores, evangelistas, maestros. No quiero decir eso. A cada uno de nosotros, Dios nos llamó para hacer algo. Todos tenemos una razón de ser en la iglesia. Cuando tú llegas y escuchas el mensaje de Jesucristo, le pides a Jesús perdón por tus pecados y le recibes como tu Señor y Salvador, desde ese momento tú tienes una razón de ser en el cuerpo de Cristo o en la iglesia de Cristo, para ser más claros. Tú tienes un propósito, tienes que encontrarlo, tienes que dedicar tiempo para preguntarle a Dios, para preguntarle a Jesús y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A lo mejor no me puedo parar en una iglesia para compartir un mensaje de media hora, de 40 minutos o de 1 hora. A lo mejor no me puedo parar en la plaza, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios es tan bueno y tan directo que Él habla a nuestra vida. Él sigue hablando a nuestra vida. Él sigue mostrándonos qué espera de nosotros. Lo hace a veces a través de un pasaje de la Escritura, a través de un canto, a través de una predicación, a través de una profecía. Yo no sé qué medio usa Dios, pero lo que sí sé es que te va a preguntar: ¿me amas? Y si tú le dices: Señor, tú sabes que te amo, Él te va a decir qué es lo que espera de ti, qué es lo que quiere de ti. Y entonces, cuando lo sepas, dedica todo tu esfuerzo, tu empeño para hacerlo. Dios nos ha capacitado de dones, de talentos o de algún ministerio para que lo pongamos por obra. Úsalo, usa lo que Dios te ha dado. Si tú lees Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, ahí te vas a encontrar una serie de dones que Dios ha dado a la iglesia. Alguno de esos dones aplica para tu vida. Y cuando encuentres cuál es el don que aplica en tu vida, entonces empieza a desarrollarlo y a ponerlo en práctica con todo tu amor, porque si tú amas a Jesús, lo vas a hacer de la mejor manera, con la mejor dedicación para Él. Y Dios te va a bendecir en gran manera. Te va a bendecir. Vas a dejar de ser un mero espectador, que no es malo porque es parte del proceso que Dios tiene para ti, pero vas a dejar de ser algo más que un espectador de domingo en una congregación y te vas a volver un miembro activo en los propósitos de Dios, donde tu compartir, donde tu ayuda, donde tu consejo va a ser importante. Por eso Jesús te pregunta: ¿me amas? Y le pregunta la tercera vez Jesús al apóstol Pedro: ¿me amas? Y ahora ya no va acompañado de una frase de Jesús, va acompañado de una frase del apóstol Pedro. Ahí en el verso número 17, le dice Jesús la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hermanos, amigos que ven esta transmisión, a Jesús, a Dios, no lo podemos engañar. En una relación entre personas, puede ser a nivel de amistad, quizás podemos fingir ser amigos de alguien. Quizás en una relación amorosa, una de las partes puede fingir amor el uno para con el otro. Pero con Dios tenemos que ser bien conscientes. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. El apóstol Pedro llegó a esta
a esta convicción. Y pudiera decir, y esto entra en el campo de la interpretación o de la especulación, pudiera pensar que era al punto al cual Jesús quería llevar al apóstol Pedro, a que fuera consciente el apóstol de que a Dios no se le puede engañar, que con Dios nuestra vida está abierta y que Dios lo sabe absolutamente todo. Y el apóstol Pedro se tiene que poner delante de Jesús con todo el trasfondo de su vida, con todo el contexto de su vida, que ya mencioné algunas cosas, y decir: Señor, tú lo sabes todo desde el momento en que tú me llamaste hasta este día. Todo lo que ha pasado, tú lo conoces. En razón de todo eso, puedo decirte, Señor, a la cara: tú sabes que te amo. No era perfecto. Había tenido errores, había tenido dudas, había tenido fallas. Pero esas Jesús las conocía, no las había escondido. No había dicho: yo no lo hice. Yo no dijo: pues sí, Señor, yo te negué, pero los demás también te negaron. Yo te dejé, pero los demás también te dejaron. Yo dudé, pero fui el único que me bajé de la barca. ¿Por qué no les dijiste a los demás que se quedaron arriba? No le dijo: sí, Señor, pues tú sabes, yo dejé todo para ver qué encontraba contigo, entonces esas eran razones. No, Jesús va a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y Él sabe qué tanto le amas. Y tenemos que presentarnos delante de Él. Pienso que era una de las cosas muy favorables para el rey David en el Antiguo Testamento, porque David, un hombre que fue llamado, un hombre conforme al corazón de Dios, pero si vemos su vida nos vamos a dar cuenta que cometió errores terribles, terribles, que humanamente hablando quizás lo hubiéramos mandado al calabozo más profundo de la prisión y ahí lo hubiéramos dejado para el resto de su vida allí preso por lo que se atrevió a hacer. Sin embargo, él se presentaba delante de Dios en todas sus áreas y decía: mira, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos. Cuando te fallo me presento delante de ti y te digo: Señor, te fallé, pero cuando quiero hacer algo para ti también me presento delante de ti y te digo: Señor, lo quiero hacer. Y si tú me dices no lo hagas, como fue el caso del templo, David dijo: pues no lo hago, que lo haga mi hijo que viene después de mí. Y cuando tuvo grandes victorias, al único que le atribuyó la victoria fue a Dios. Cuando se presentó delante del gigante, no dijo: vengo con mi fuerza, dijo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Delante de Dios tenemos que ser así, porque Él lo sabe todo. Cuando nosotros nos equivocamos, tenemos que decir: Señor, me equivoqué, perdóname, pequé. No nos justifiquemos con nadie más. No le saquemos la vuelta. Él lo sabe todo. Cuando hagamos algo porque solamente es por nuestra conveniencia o por nuestro deseo, tenemos aún allí que reconocer delante de Dios y decirle: Señor, es por mí. Pero cuando Él nos mande a hacer, cuando nos quede claro lo que Él pide y demande de nosotros, sea ir a visitar al enfermo en el hospital, sea ir a visitar al preso en la cárcel, sea ir a visitar a la viuda en su casa, sea ir a visitar al huérfano en algún asilo, sea extender la mano para ayudar a alguien, sea para ir a orar por alguien, sea para recibir a la gente que va llegando a la iglesia y decirle: bienvenido, Dios te bendiga, es una bendición que estés con nosotros. O sea, para ministrar a otros, o sea, para que Dios te lleve al más grande de los estadios y le prediques a multitudes, le podamos decir: Señor, lo hago porque tú sabes que te amo. Sea la obra más grande a la vista de los hombres o la más pequeña, que lo hagas diciéndole al Señor: Señor, lo hago porque tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esta pregunta requiere una respuesta de todos nosotros.
No puede ser una respuesta automática. A veces nos acostumbramos tanto a las respuestas automáticas, como cuando alguien te pregunta, ¿crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios. ¿Tú eres cristiano? Claro que soy cristiano. Pues entonces, ¿qué crees? ¿Que soy chango o qué? O decimos tantas barbaridades. Para ser cristiano necesitas tener a Jesús en tu corazón, si no, no lo eres. Y para amar a Dios necesitas haber recibido ese amor que Dios te ofrece por medio de Jesucristo. Y en razón de eso, Dios espera algo de tu parte. Que le digas, Señor, tú sabes que te amo y que lo que me mandes a hacer, lo voy a hacer por amor a ti. Vamos a orar y la respuesta la tienes tú. Si tu respuesta es, sí, Señor, tú sabes que te amo, ahora pregúntale, Señor, ¿qué pides y demandas de mí? Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Tú sigues preguntando, Señor, ¿qué tanto te amamos? Quizás todavía sigues preguntando, ¿me aman más que todos estos? El apóstol Pedro pudo decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, podemos ver, Señor, a través de tu palabra que Él cumplió con lo que Jesús le encomendó. No porque fuera una obligación, nunca fue una carga, lo hizo porque te amaba. Señor, tú has demandado de cada uno de nosotros, Padre, algo para ti. Tú nos has dado tanto, Señor. Nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has dado un ministerio, Señor. ¿Cómo lo estamos usando? Nos has dado la salvación, Señor. Nos has dado testimonios grandes, Señor, quizás de sanidad, quizás de provisión, Señor, de tantas cosas, Padre. Nos los has dado para que otros puedan ser edificados, Señor. Nos has dado porque nos has amado, Señor. Pero, Padre, queremos decirte también, te amamos, Señor. Y lo que nos mandes a hacer, ayúdanos para hacerlo de la mejor manera. Y, Señor, tenemos que reconocer y decir como lo dijo el apóstol Pedro. Si nos preguntas hoy, ¿me amas? Te tenemos que decir, Señor, tú lo sabes todo. Más que palabras, Señor. Más que lo que salga de nuestros labios, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra mente, Señor. Tú conoces nuestro andar y nuestro reposo. Tú conoces nuestro levantar, nuestro sentar. Nada, decía el salmista, está escondido para ti. Por eso, Señor, te pedimos que si hay algo que estorba en nuestra vida, para que ese amor se desborde, Señor, en nosotros, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, aunque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, y por eso te pedimos, perdona nuestros pecados, y como decía el rey David, límpianos de toda nuestra maldad, para que, Señor, lo que hagamos delante de tu presencia sea agradable para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que todos podamos responder a esta pregunta. Señor, tú sabes que te amamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Lo he mencionado en otras ocasiones, en el amor de Dios hacia nosotros, Él lo manifiesta de una manera muy palpable. Él está esperando que el amor de nosotros hacia Él se manifieste de la misma manera. Así es que lo que Dios te ha mandado a hacer, hazlo. Si Dios te tiene, lo he dicho en otras ocasiones, en una iglesia, pon allí tus dones, tu ministerio, tus talentos en servicio para la gloria de Dios. Apoya a tus pastores o a tus líderes. Lo que Dios te haya mandado a hacer, hazlo como para Él, no como para los hombres. Si lo haces como para los hombres, puedes llegar al punto de la desilusión, pero si lo haces como para Dios, de Dios siempre recibirás bendición. Si tú por alguna razón te apartaste
de la vida de la iglesia. Dios la escogió para que nosotros convivamos en ella, para que nos manifestemos ese amor los unos para con los otros. No hablé del amor que se requiere en respecto al amor al prójimo, pero es allí en la iglesia. Es por eso importante que tú consideres tu camino y le digas a Dios: Señor, ¿dónde quieres que yo me congregue? ¿Dónde quieres que yo esté para poder hacer todo lo que tú me has dado para honra y gloria de tu nombre? Y si tú es la primera vez que escuchas un mensaje del Evangelio, déjame decirte que para amar a Dios necesitas sentir primero el amor de Él en tu vida. Él te ama. Él entregó a su Hijo Jesús para que muriera y también para que resucitara, para darte certeza de que si tú crees en Él y le recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, tendrás la vida eterna. Eso es una garantía que Dios nos da cuando nos acercamos delante de Él con todo nuestro corazón. Y al sentir ese amor y conozcas a Jesús a través de su palabra, te vas a enamorar de Él. Antes de terminar esta transmisión, vamos a orar por las ofrendas. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. No la vas a mandar a ningún lugar. Tú separa una ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón, sea poco, sea mucho, y en algún momento en el transcurso de la semana, a donde Jesús te lleve o Dios te lleve y te diga con esta persona, compártelo, ve y dile: esta es una bendición de Dios para ti. Dios te seguirá bendiciendo y vas a resultar un instrumento de Dios para bendición de otros. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y muchas gracias, Padre, por tu provisión. Porque, Señor, tú suples todas nuestras necesidades. Pero también, Señor, puedes hacer de nosotros instrumentos útiles en tus manos para ser de bendición para el que está pasando por diferentes necesidades, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, también que nuestro amor hacia ti se refleja en nuestro amor hacia nuestro prójimo. Y tu palabra nos dice que cualquier obra que hagamos a uno de estos más pequeños es como si te lo hiciéramos a ti. Por eso, Señor, lo que hoy tú pones en nuestro corazón, separar de nuestros bienes, de nuestro dinero, Señor, lo separamos para llevarle a aquel que lo está necesitando, Padre. Pon tú en nuestro camino la persona que necesita esa ofrenda, Señor, que necesita esos recursos, Padre Santo, y que lo podamos compartir con alegría, con sencillez en nuestro corazón, sabiendo que será de bendición para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Síganos, Juan 14:6 en Facebook, Juan 14:2, perdón, Juan 14:2, como Juan 14:6 es el más popular. Juan 14:2, este texto dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la iglesia todos cabemos, hay lugar para todos. Con un compartir en tu computadora, con un clic, con un toque en tu celular, puedes compartir este mensaje. Compartamos la palabra de Dios. Las redes están llenas de tantas cosas tan grotescas que pareciera ser que para ser popular necesita uno ser así. Compartamos la palabra de Dios. Lo que la gente necesita es llenarse de la palabra del Señor. Así es que tú lo puedes hacer. El propósito de estas transmisiones es que tu vida sea edificada, pero que también te des un poquito de tiempo para compartir con alguien que lo necesita. En YouTube también, Narciso Santos, Juan 14:2, también ahí tenemos las predicaciones, los devocionales. Próximamente ya vamos a tener también devocionales. Acuérdate, nos estamos acercando al tiempo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, y también estaremos compartiendo cosas al respecto. Dios te bendiga, bendiciones, un abrazo.